Nuevamente, muchas gracias. En nombre de la comunidad de expertos de susurradores, les damos la bienvenida a esta primera sesión de muchas que seguramente vamos a estar o van a estar compartiendo con ustedes, comunidad de susurradores. Mi nombre es Camilo Rodríguez, soy ingeniero industrial de profesión y llevo más de 25 años de experiencia en diferentes campos, en la parte comercial, en la parte de planeación de negocios, expansión. Trabajé mucho tiempo con una multinacional que me dio un gran bagaje y una gran experiencia alrededor de manejos de negocios regionales, teniendo como responsabilidad gran parte de los países de Latinoamérica. Y desde hace 6 años, más o menos, en alguno de los trabajos de consultoría que desarrollábamos en la compañía, nos contrataron unas personas con el propósito que les ayudáramos a montar un modelo de negocio alrededor de todo lo que es el apoyo para consecución de recursos financieros para emprendimientos. Estoy hablando de año más o menos 2014-2015 y desde ese momento comenzó como toda esta aventura de trabajar con emprendimiento. ¿Por qué lo digo aventura? Es un espacio de trabajo muy gratificante poder contar con la posibilidad de apoyar y ayudar a muchas personas y empresas que por una u otra razón se encuentran en alguna situación de, digámoslo, de traba en lo que es la evolución de su idea de negocio. Eh, Dentro de ese proceso empezamos a trabajar muy fuertemente, sobre todo los últimos 3 años, en el desarrollo de estrategias y nuevos mecanismos para poder ayudar en este proceso de consecución de recursos que les comentaba hace un momento. Eh, Hay algo supremamente importante dentro de todo este punto que quiero mencionar desde el comienzo. Ustedes me van a escuchar hablando mucho del tema de emprendedor. Entendamos que para nosotros emprendedor no es solamente esa persona que está iniciando una idea de negocio nueva y sobre la cual, pues, por supuesto, dentro de todos los requerimientos de cualquier negocio, pues hay unas necesidades financieras, sino para nosotros emprendedor también es cualquier persona que pueda llevar, o empresa que pueda llevar mucho tiempo o un tiempo ya desarrollando su actividad comercial y que por alguna razón está queriendo, está necesitando algo de recursos financieros. Empresas que necesitan de pronto dinero para abrir una nueva línea de producto, para abrir una nueva sucursal, para expandirse en un nuevo país o en una nueva ciudad. Entonces, súper importante para que lo tengamos muy en cuenta. Déjeme que yo quiero hacer aquí una actualización de mi pantalla. Perfecto. Listo. Para poder también estar viendo las preguntas que ustedes me estén haciendo. Entonces, haciendo esa claridad de lo que es para nosotros o el concepto de emprendedor que voy a estar desarrollando dentro de la charla, pues vamos a, digamos, entrar ya en materia. ¿Cuál es la idea de la organización del conversatorio el día de hoy? Si ustedes me permiten, voy a estar unos primeros minutos compartiendo con ustedes algunas experiencias, algunas recomendaciones alrededor de lo que es el tema de hoy que nos reúne, que es conseguir recursos financieros, que tenemos que tener en cuenta desde el lado de emprendedor o empresario. También es súper importante y hemos encontrado muy valioso que ustedes que están buscando dinero tengan muy presente qué está pensando la otra parte. Hago otra claridad, voy a referirme mucho a inversionistas, pero como lo vamos a ver en el desarrollo de la charla, cuando hablo de inversionistas no solamente me refiero a la persona que eventualmente quiere invertir en sus proyectos, sino podemos hablar de diferentes mecanismos de consecución de recursos que ya lo vamos a estar hablando. Entonces, tengamos presente eso. Emprendedor puede ser el que comienza algo nuevo o el que ya tiene un negocio funcionando y cuando me refiero a inversionista, entiendan que puede ser diferentes mecanismos de consecución de dinero. La persona o el ángel inversionista o una entidad del gobierno o una entidad privada. Entonces, para que, digamos, no se me vayan a confundir porque solamente hablo del concepto inversionista. Eh, Algo muy importante para que tengamos en cuenta en cualquier tipo de situación y hay una frase que yo encontré en algún libro que decía, no te enamores de tu idea, enamórate de un mercado que te permita construir un negocio rentable y escalable. Eso es muy importante cuando uno va a contactar entidades o personas para buscar recursos financieros. Es muy importante el
toda la parte de pasión, toda la parte de convencimiento de lo que están haciendo, pero no confundamos el estar convencidos de lo que estamos trabajando a que nos estamos enamorando o creemos ciegamente en una actividad, porque eso en muchas ocasiones nos quita objetividad y obviamente cuando la contraparte, pues a pesar de que valora ese impulso o esa pasión que le estamos presentando, ellos lo que están mirando es la proyección que podamos tener en el negocio, o sea, que sea rentable y que sea sostenible en el tiempo. Eso es lo más importante y ese es uno de los primeros mensajes que quiero dejarles el día de hoy. No nos enamoremos de la idea, entendamos que siempre tenemos que proyectar no solamente convencimiento y seguridad, sino que vean que el negocio que estamos presentando o el proyecto que estamos presentando es un proyecto rentable y escalable, sobre todo esa segunda parte, porque el tema digamos, de rentabilidad puede estar asociado a un momento del tiempo, pero que proyectemos que es escalable, que es sostenible en el tiempo. Bueno, por acá haciendo una idea. Hay una presentación que queríamos entregarles el día de hoy. Desafortunadamente ya por temas, digamos, técnicos no lo vamos a poder presentar. Sin embargo, les recomiendo que o escriban en el chat al correo al que ustedes quieran que les llegue la presentación que tenemos preparada para hoy, sobre la cual voy a desarrollar la charla, o pueden escribir al correo contacto@susurradores.com, contacto@susurradores.com, y les estaremos enviando a su correo la presentación que vamos a estar hoy desarrollando. Entonces, ¿qué es bien importante? Que entendamos, dependiendo de la situación en la que se encuentre el proyecto, vamos a tener claridad hacia dónde podemos conseguir recursos financieros. Hay muchos mecanismos de conseguir dinero, pero no todos van a aplicar en todas las circunstancias. Entonces es bien importante, y acá va nuestro segundo mensaje, y es: dependiendo del monto de dinero que estoy buscando y dependiendo del nivel de desarrollo de mi proyecto o mi empresa, vamos a tener o vamos a poder aplicar a diferentes mecanismos de consecución de recursos. Hay una división, digamos, que es muy sencilla para que nos ubiquemos inicialmente. Si mi proyecto está en una fase de concepto, se llama, digamos, técnicamente hablando. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta ahora estoy desarrollando el mínimo producto viable o hasta ahora estoy empezando a hacer mis primeras ventas. Normalmente lo que nosotros hemos encontrado es que el monto de consecución de recursos puede estar entre $5,000 y $50,000. Si ustedes están hasta ahora en una etapa inicial y están viendo que su necesidad de dinero es mayor a $50,000, no quiere decir que no lo vayan a poder conseguir, perdón. Simplemente pues va a tocar desarrollar, digamos, una estrategia un poquito más estructurada para poder lograr un montón de más de $50,000. Cuando ya mi proyecto está en una fase de desarrollo, ¿eso qué quiere decir? Yo ya tengo un nivel de ventas, estoy en un proceso de entre 8 o 12 meses para arriba, es cuando yo ya puedo pensar que puedo salir a conseguir dinero entre $50,000 y $250,000 o $300,000. Y ya cuando estoy en una etapa de expansión, en donde quiero desarrollar una nueva línea de producto o un crecimiento, digamos, mucho más grande, ya, digamos, el límite de consecución de recursos pues no va a ser un inhibidor dentro de lo que nosotros podamos encontrar como alternativas para esos recursos que ustedes están buscando. Un punto importante, y es todo lo relacionado eh, con el tema de si realmente necesito el dinero que estamos pensando, que estamos pretendiendo buscar. Hay algo bien importante. Muchas veces a nosotros nos han llegado casos de proyectos en donde nos dice el equipo emprendedor: mire, tenemos este dinero, pero realmente no tenemos algo claro de cómo vamos a poderlo estructurar. Deme un segundo, que estoy viendo que está ahí. Deme un segundo. Ya, acá volví, a ver si de pronto mejora, que estoy viendo que está un poquito oscura la imagen. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, que
Muchas veces creemos que la solución a nuestras necesidades están asociadas a dinero, pero es bien importante que tengamos en cuenta que cuando ustedes toman la decisión de salir a buscar dinero, hay etapas que previamente debemos haber eh, cumplido para no tener, digamos, frustraciones en el momento de conseguir dinero porque no nos abren las puertas o porque nos están diciendo que no. Entonces es muy importante que entendamos muy bien qué es lo que realmente estoy yo necesitando para que mi proyecto evolucione. Si realmente es dinero, si lo que estoy necesitando es la estructuración de un plan de negocio, si lo que estoy necesitando realmente es de pronto el acompañamiento de expertos que me ayuden a fortalecer mi idea de negocio. Entonces tengamos muy claro si realmente la necesidad que estoy teniendo en ese momento es de dinero o tengo que cubrir o cumplir etapas previas antes de llegar a eso. ¿Qué está buscando un inversionista? Son algunos de los elementos que quiero compartir en esta primera etapa. De todas maneras, si ustedes tienen algunas preguntas, pueden irlas haciendo y tratar de esa manera vamos enriqueciendo la conversación. Bueno, esto finalmente es un conversatorio, entonces siéntanse libres en cualquier momento de hacer alguna pregunta por el chat de nuestra transmisión de la comunidad de susurradores. De todas maneras, al final también vamos a dejar el espacio abierto pues, para que todos empezamos a interactuar. Lo más interesante de todas estas dinámicas es que todos estemos participando, pues va a enriquecer mucho más el contenido de lo que podamos presentar. ¿Qué busca un inversionista? Tengan en cuenta mucho cuando ustedes van a presentarse a una entidad. Recuerden que cuando al inversionista no solamente hablo de la persona, sino también cualquier opción que tengamos de consecución de recursos. ¿Qué está buscando o qué está evaluando esa entidad a la cual nos vamos a presentar para toda la parte de consecución de recursos? Las competencias que ellos ven en nuestro equipo de trabajo. Aquí algo importante, y todo esto pues obviamente no es la verdad revelada, todos son las experiencias que nosotros hemos encontrado a través de acompañar hoy en día casi más de 100 proyectos en todo lo que es estructuración o lo que es la consecución de inversión. Es importantísimo porque un elemento que les da muchos puntos es que no los vean solos. Una cosa es que ustedes sean los gestores del proyecto, pero que no los vean solos en la ejecución. Yo creo que hoy en día no existe una persona que tenga todas las habilidades y que esa persona sola pueda manejar todos los frentes de una empresa. El tema comercial, el tema mercadeo, el tema financiero, el manejo de equipo. Entonces, importantísimo que los vean como equipo. No necesariamente todos tienen que ser socios, pero que sí vean una estructura sólida y por supuesto que estén generando innovación. Otro elemento que ustedes tienen que tener en cuenta es que a esa entidad o a esa persona que están acudiendo para conseguir recursos, pues tiene otras opciones. Entonces siempre tengamos en mente algo y es cómo logro enamorar a esa persona o a esa entidad para que se convenza que mi proyecto realmente vale la pena que lo tenga en cuenta en todo el tema de inversión o el tema de préstamo, el tema de diferentes mecanismos que ahora más adelante los vamos a ver. Entonces tengamos en cuenta eso. Nosotros hemos encontrado muchas veces también que el emprendedor es muy seguro de su idea, lo cual está muy bien, pero que esa seguridad no me lleva a una arrogancia, porque en muchas ocasiones no escuchamos o no tenemos presente lo que la otra parte está interesada o lo que está buscando. Dios nos dio dos oídos y una boca. Es importantísimo escuchar muchísimo y entender en medio de la conversación qué es lo que realmente motiva a esa persona para que le ponga atención a nuestro proyecto. Él tiene otras opciones, bien sea porque está evaluando otros proyectos o porque definitivamente tiene otros mecanismos para hacer la colocación de su dinero. Entonces tengamos en cuenta eso y escuchemos mucho qué es lo que nos dice la otra parte para entender cuáles son sus motivadores. Hay algo importante, sobre todo cuando hablamos de un modelo de participación accionaria o equity, y es tener muy claro también cuáles son las propuestas que le ofrecemos a ese inversionista en el momento que él quiera salirse del proyecto o la seguridad que él tenga alrededor de cuántas rondas de inversión adicional queremos estar buscando o la posibilidad de valoración o dilución de su proyecto. Digamos que esos son algunos aspectos importantes. El último para mencionar en esta etapa está relacionado con la gobernabilidad. A muchos emprendedores encontramos que les da mucho temor el dejar vincular otras personas bajo la figura que sea en su proyecto porque van a encontrar
dificultades de pronto en la administración, en el manejo del gobierno, de la empresa, perdón. Eso es lo que se llama gobernabilidad. Entonces, si uno desde el comienzo tiene muy clara y definidas las reglas del juego para las partes, tanto el que va a entrar como los que estamos en el proyecto como gestores, seguramente la comunicación va a ser mucho más fluida y la relación va a ser mucho más interesante. Que miran elementos importantes para tenerlo en cuenta dentro de todo lo que es nuestro conocimiento, entendimiento de la otra parte, como les decía, ellos están evaluando mucho el gestor. Hay un estudio que encontramos nosotros hace un par de años, año 2018, a finales, donde dice que estaba investigando cuáles son los factores que hacen que tome la decisión una persona para invertir o una entidad. El 41%, estoy revisando acá los números, el 41% le da el mayor peso para la toma de decisión de participar en su proyecto al equipo gestor, que es lo que les decía hace un rato. Si los fundadores están involucrados en la ejecución del proyecto, créanme que nadie les va a dar un solo peso si ustedes llegan con la idea y cuando van a ver la ejecución, ustedes están poniendo al frente del negocio a otras personas. Entonces es muy importante y lo evalúan que el fundador o los fundadores estén involucrados, qué tanta dedicación de tiempo le van a dar los fundadores al proyecto que están presentando. También es importante que ellos puedan ver las inversiones que ustedes hayan hecho previa al requerimiento que están haciendo. Y las inversiones no solamente están relacionadas con dinero. Ustedes tienen que entrar a validar o a valorar más bien el tiempo que le han dedicado, los recursos que le han asignado al proyecto. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque uno de los elementos que hemos encontrado como mayor, digamos, inhibidor para que la persona se entusiasme en su proyecto es que ellos sientan que ustedes están pidiendo un dinero, pero todo el riesgo lo están corriendo ellos porque ustedes no están participando de alguna manera en alguna inversión. Entonces puede que ustedes no tengan el dinero para hacer la inversión en ese momento, pero valoricen todo lo que han hecho hasta el momento en que están haciendo la presentación. ¿Qué otro elemento revisan los inversionistas? La idea de negocio. Dentro de este estudio que les menciono, la idea tenía un peso más o menos del 12% como factor relevante para la toma de decisión en invertir. La idea de negocio y sobre todo algo que es fundamental como tercer elemento, el modelo negocio. Que ustedes sepan explicar muy bien en qué consiste el modelo negocio sobre el cual se está basando todo el desarrollo del proyecto que están presentando. El producto, por supuesto, es fundamental. Y acá, cuando hablamos de producto, tengan en cuenta tres elementos siempre en sus presentaciones. Nosotros encontramos mucho que el emprendedor habla, trabajemos la regla del 80-20 que es tan conocida. ¿Qué quiere decir 80-20? 80% del tiempo hablen del negocio y 20% del tiempo hablen del producto. Nosotros encontramos muchos emprendedores que le dedican gran parte del tiempo que el inversionista les está dedicando a hablar del producto. El producto es importante, pero más que el producto, en esas primeras aproximaciones es que ustedes puedan identificar y mostrar muy bien, primero que conocen el mercado, conocen su competencia, conocen lo que se llama el market fit, conozcan sus segmentos de industria donde van a estar trabajando inicialmente, todo lo que está asociado al mercado y lo otro, la parte financiera o la parte de negocio, que no solamente es mostrar ventas o utilidades muy rápido, indicadores financieros muy interesantes, sino que, como se los decía al comienzo, la sostenibilidad en el tiempo sea un elemento bien importante. Aquí ya estamos terminando en esta primera parte para que no se me vayan a aburrir. ¿Qué otro tema importante para resaltar que los inversionistas revisan? Por supuesto, el tema del dinero, o sea, no podemos desconocerlo. Digamos que el tema de la rentabilidad pesa en la decisión en casi un 20%. Recuerden, 41% en la estructuración, el equipo de trabajo, un 13% en lo que es la idea de negocio y la rentabilidad pues pesa casi un 20%. El restante va asociado a realmente el tamaño de mercado, a la oportunidad de mercado que hay. Créanme que no hay muchos inversionistas que les interese invertir en un proyecto donde el tamaño de mercado pues sea muy limitado. Bueno, no sé si por ahora hay alguna pregunta por ahí dentro de lo que ustedes están escuchando, algún comentario, alguna inquietud que podamos irle respondiendo y además me dan tiempo de tomar un poco de agua. ¿No? ¿Todo claro?
o muy perdidos. Anímense, anímense. La idea de esto es que todos podamos participar y por supuesto resolverles sus inquietudes. Bueno, recursos que puedo conseguir, perdón, según el estado de desarrollo de mi negocio. Hablaba hace un rato y solo para, digamos, hacer un pequeño resumen, viendo que ya hay más personas conectadas, yo les decía que si mi proyecto está en una etapa inicial de desarrollo, o sea, hasta ahora estoy sacando el producto, pues digamos, pensemos que entre 5.000 y 50.000 dólares es un rango bastante, ¿cómo llamarlo?, posible de conseguir. Si mi proyecto ya está en una etapa de desarrollo, o sea, ya tengo una cantidad de meses ya trabajando y quiero expandirme un poco en esa primera etapa, ya pueden 50.000 dólares. Y si definitivamente lo que ustedes quieren es desarrollar un proyecto con nuevas líneas de negocio, una expansión, digamos, lo que se llama en esto, la empresa ya está en una etapa de madurez, pues ya no tendríamos restricción. Aquí viene un punto importante, ¿dónde conseguimos los recursos financieros? Cuando estoy en la primera etapa, normalmente están las 3 Fs que todos conocemos, recursos propios, la familia o amigos. En esta primera etapa también hay muchos proyectos o muchos programas que los gobiernos de los países tienen hoy desarrollados para poder trabajar en, eh, digamos, en toda la etapa de ideación. Yo quiero hacer una pregunta acá para a ver si los motivo a que participen. Tenemos personas de qué países, veo, digamos, por algunos nombres que conozco que hay personas de Colombia, hay personas conectadas de algún otro país distinto a Colombia. Luis David, ¿podrías profundizar un poquito el 80-20? Claro que sí, ya hacemos una profundización, claro que sí. ¿De qué países estamos acá conectados en este momento? ¿Colombia, algún otro? ¿Para qué lo menciono? Para hacer alguna referencia de pronto de algunos mecanismos que haya en países distintos a donde estoy yo hoy en día radicado, que es acá en Colombia. Bueno, ahí los dejo, no sean tímidos. Cuéntenme en dónde están diferente de Colombia. Entonces, cuando hablamos de Colombia, y les decía, en las etapas iniciales hay programas, como los programas que muchos de ustedes conocerán, que es Impulsa, los más conocidos SENA, las entidades de fomento al cooperativismo, por ejemplo, también son entidades que hoy en día están apoyando mucho toda la parte de emprendimiento, las cajas de compensación, desde el punto de gobierno. Aquí en Bogotá, por ejemplo, también la Secretaría de Desarrollo Económico, la alcaldía, tiene unos programas muy interesantes, sobre todo para proyectos, digamos, de pequeño monto. Cada una de las cámaras de comercio, hemos encontrado cámaras de comercio muy activas, como la Cámara de Comercio de Cali. Algo está trabajando también la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Tenemos, por ejemplo, en Medellín, Ruta M es una entidad que también está apoyando mucho el emprendimiento y al cual ustedes pueden acudir a acceder a recursos financieros, digamos, de una manera eh, sencilla, por llamarlo de alguna manera, de alguna forma, perdón. Hay algo importante. Cuando nosotros vamos a entidades del gobierno, van a encontrarse ustedes que ellos tienen programas ya estructurados, pero son programas que les van a exigir ustedes tiempo. Acá toco otro tema también importante, es para poder ustedes determinar a qué fuente de consecución de recursos quieren acudir, es con qué urgencia van a necesitar el dinero. Por experiencia les digo, en ningún proceso, a menos que sean familiares o amigos, en ningún proceso ustedes van a lograr conseguir el dinero antes de 3 meses. Entonces, ténganlo muy presente en sus proyectos para que dentro de toda la planeación ustedes tengan en cuenta que una vez que tengan su plan de negocio con el que van a sustentar el requerimiento que van a hacer, el proceso normalmente se va a estar tomando unos 3 meses y eventualmente un poco más, dependiendo de la fuente de financiación que están consiguiendo. Me devuelvo la pregunta, Luis David, poder profundizar un poquito el 80-20. Tengamos en cuenta lo que les decía. Hay 3 elementos que cuando ustedes vayan a una presentación, tienen que considerar que no se les puede olvidar haberlo tocado. Lo primero es por qué están buscando a la persona. Lo segundo, que es el cierre de la llamada o el cierre de la reunión, es qué están buscando en esa persona que están contactando. Están buscando dinero, están buscando una oportunidad, están buscando un contacto. Siempre saber por qué buscan a la persona,
tiene que tener también muy claro el objetivo de esa reunión que están teniendo y en el intermedio es cuando yo me refería al 80-20. Tratar de, primero que todo, ya como técnicas, digamos, comerciales, siempre preguntarle a la persona cuánto tiempo tienen para poder hacer la exposición. Uno tiene que estar preparado para una presentación de 1 minuto, una presentación de 5 minutos o una presentación de máximo 15 minutos. Eso es una recomendación que nosotros también les hacemos. No se extiendan en presentaciones tan largas como las que hago yo, por ejemplo. Siempre piensen que el tiempo máximo para ustedes presentar su idea es de 15 minutos. Lo que sucede es que después de los 15 minutos o alrededor de los 15 minutos, ustedes van a poder encontrar preguntas de las personas con las que están reunidas. Pero prepárense para una presentación de 15 minutos. Y en esos 15 minutos no hablen más de 3 minutos del producto. Y dediquen los otros 12 minutos a hablar del mercado para que vean que ustedes tienen claridad del negocio que están queriendo desarrollar y de la parte de rentabilidad y escalabilidad. Acá me están preguntando algo más. Bueno, veo que también hay personas de México. Bienvenidos nuestros hermanos mexicanos. México particularmente y lo mismo Chile, por ejemplo, son países que a nivel de emprendimiento tienen programas muy desarrollados a nivel de Latinoamérica, si hablamos, digamos, de nuestra región. Entonces, volviendo a la pregunta de Luis David, entonces el 80-20 es eso. Sepamos cuánto tiempo tenemos y una vez que sé cuánto tiempo tengo, no le dediquemos más de 20% a hablar del producto o la idea de negocio, porque eso tiende a aburrir al inversionista. Cuando a mí me hacen presentaciones, yo siempre le digo al emprendedor, mire, yo tengo claro que usted tiene que saber sobre su producto, obviamente necesito entender de qué se trata y luego de que entiendo de qué se trata, ahora sí me interesa el otro 80% del tiempo que es denle claridad al mercado, o sea, a quién le van a vender, el tamaño del mercado, potencial del mercado, cuál es su competencia, no necesariamente no mencionándolo, sino que ustedes den el mensaje que conocen exactamente la competencia. Ayer o hace unos días tenía una reunión con un emprendedor que me decía, mi producto no tiene competencia. Créame que siempre hay algo que se llama competencia. Y aquí hay un concepto para que lo investiguen después que se llama productos sustitutos. Yo puedo tener un producto innovador que nadie lo está desarrollando, pero siempre va a haber algo con el que mi cliente va a resolver su necesidad. Recuerden un punto importante, yo tengo que ver o entender muy bien cuál es la necesidad que estoy resolviéndole a mi cliente. Y si esa necesidad, ese cliente la puede resolver de diferentes maneras, eso es lo que nosotros llamamos productos sustitutos. Entonces, el 80-20 es eso, 20% hablando de producto y el otro 80% hablando de mercado y hablando de la escalabilidad que tiene su proyecto. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿Qué entidades en Medellín conoces además de financiación y de capacitación? Eh, Aquí hay algo importante. Dentro de todo, digamos, dentro del ecosistema de emprendimiento hay como tres pasos importantes que ustedes conozcan. Lo que son las incubadoras, lo que son las aceleradoras y lo que son obviamente las entidades de financiación. Cuando hablamos de entidades de financiación, tenemos que tener en cuenta que ellos están pensando en que ustedes van a llegar ya con su proyecto estructurado. Si ustedes necesitan algo de capacitación o de fortalecimiento del proyecto, les recomiendo que busquen en sus ciudades lo que son entidades de incubación o entidades de aceleración. Las entidades de aceleración son aquellas que cuando tu proyecto ya está, digamos, en un proceso un poco más avanzado, lo que te van a ayudar es a fortalecerlo para poder tener una mejor presentación en lo que es, digamos, la consecución de recursos financieros. Me devuelvo, pero me encanta que están ya preguntando. Entonces, esto es mejor que yo siga aquí hablando y hablando. Ana María Pinzón nos pregunta, ¿cómo debo estructurar el proyecto o el emprendimiento para presentarlo a una entidad financiera o un inversionista? ¿Una estructura básica o un modelo? Sí, existen, Ana María y todos. Hay muchos, uno entra a internet y encuentra muchas herramientas y muchos guías o muchos documentos de cómo estructurar un plan de negocio. Yo les recomiendo, de pronto podemos compartirles algo de información escribiéndonos ahí en el chat o al correo que veo que también está en la conversación y les mandamos algunas guías. Y como lo menciono, guías
porque también ha sucedido. Cuando nosotros compartimos estos documentos, a veces ustedes creen que lo que tienen que hacer es responderlo como si fuera un cuestionario, como si fuera una receta de algo que queremos cocinar. Son guías, o sea, no lo tomen como una camisa de fuerza, pero podemos compartirles unos 2 o 3 documentos que hemos visto que son muy útiles para ustedes, son aceptados por la mayoría de las entidades, tanto privadas como públicas, entonces seguramente les va a ayudar como guía para poder presentar ese proyecto a la entidad financiera o al inversionista. Es lo que hablaba hace un momento, el tema de estructurar el plan de negocio. Entonces, con muchísimo gusto les compartimos algunos documentos o algunos links donde puedan encontrar información sobre esto. ¿Qué más por acá? Espero haberte contestado, Luis David, lo del 80-20. Entidades en Medellín, entonces lo que hacía claridad, tengamos muy clara la diferencia entre buscar entidades para conseguir recursos o entidades que me ayudan a estructurar mi plan de negocio, que es cuando hablamos de incubadoras o cuando hablamos eh, de aceleradoras. Entonces, para redondear la idea de dónde consigo dinero, entonces, cuando estoy iniciando mi proyecto, entidades del gobierno, recursos propios, y hoy en día hay una tendencia muy grande alrededor de lo que son las plataformas fintech. Entonces, ustedes van a escuchar opciones como crowdfunding, van a escuchar opciones como financiación. Por ejemplo, hay una entidad acá en Colombia que se llama Finactiva, que está dando la posibilidad de financiar proyectos de emprendimiento bajo la figura de crédito. Lo interesante de estas entidades, y como Finactiva hay varias, está relacionado a que el nivel de evaluación que hacen no es tan estricto como lo podríamos estar pensando si nosotros vamos a entidades financieras. Entonces, en estas etapas tempranas, busquen también todo lo que son mecanismos de fintech, y hay muchas plataformas hoy en día que están surgiendo no solo en Colombia, sino en toda nuestra región. Cuando ya tenemos, digamos, nuestro proyecto un poco más avanzado, hay otras entidades que ya lo que hablamos de ángeles inversionistas, fondos de inversión, banca de inversión. Hay algo que también es importante y hoy en día coge mucha fuerza. Por supuesto, ahora haremos una pequeña aclaración con relación a la crisis que estamos viviendo, pero miren, entidades de fondos de cooperación internacional, cuando sus proyectos tienen un ingrediente de impacto social, tienen ingredientes agrícolas, las cámaras binacionales son una oportunidad también para poder conseguir apoyo. Las cámaras de comercio entre Colombia y otros países, los fondos de cooperación internacional también son una buena mecanismo de consecución de recursos, que muchas veces vemos que no los utilizan tal vez por desconocimiento. Entonces voy resumiendo. Programas de gobierno, de cada uno de los gobiernos de sus países o cada uno de los gobiernos o los programas, digamos, de sus ciudades. Tenemos Los Ángeles Inversionistas, por supuesto. Tenemos fondos de cooperación internacional. Hay muchas corporaciones hoy en día que están apoyando el emprendimiento. Menciono con algunas de las que hemos trabajado, por ejemplo, la Corporación de la Mujer, a pesar de que nació como una entidad que apoyaba y fomentaba todo alrededor del tema de la mujer, hoy en día está apoyando proyectos no solamente con vinculación de mujer, sino digamos, sin ningún tipo de discriminación de género. La Corporación de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo que les decía, entonces hay muchas entidades del gobierno, las cajas de compensación también tienen programas de acompañamiento para la estructuración y luego algunas de ellas ayudan con algo de tema financiero. Ya cuando hablamos de proyectos digamos, con requerimientos de inversión mucho más grandes, pues es cuando ya vamos a ir a fondos de inversión, a banca de inversión, o cuando empezamos a trabajar ya el tema del sistema financiero tradicional. Pero normalmente miremos programas de emprendimiento regionales y gubernamentales, plataformas de tecnología también que son muy interesantes y tienen mucho acceso a proyectos como los que estamos viendo nosotros hoy en día que están surgiendo, fondos de cooperación internacional y las cámaras binacionales. Muchas veces nosotros, por ejemplo, tenemos un vínculo con una entidad en Portugal, sobre todo cuando tenemos proyectos con proyección de exportación. Entonces también podemos contactar no solamente a nivel local, sino podemos salir del país y empezar a buscar apoyos de otros países que muchas veces tienen programas también mucho más
flexibles, por llamarlo de alguna manera. Digamos, hay un caso de un proyecto que estuvimos viendo de frutas con la República Checa. Entonces, los gobiernos también están apoyando mucho proyecto. Entonces, no nos quedemos únicamente buscando recursos localmente en cada uno de nuestros países, sino empecemos a ver también esa colaboración que puede haber con otros países. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo reconoce uno como emprendedor una entidad que invierta y otra de crédito? Gustavo, gracias por tu pregunta. Aquí me pregunta cómo reconocemos. Normalmente nosotros encontramos la mayor cantidad de entidades hoy en día están orientadas a el tema de crédito y es en donde se nos dificulta como emprendedores porque claro, si mi proyecto hasta ahora está iniciando, pues no tengo una historia crediticia, si mi proyecto no tiene un volumen de venta suficiente, entonces las entidades de crédito no nos lo van a apoyar, pero por ejemplo hay entidades también como cooperativas que van a poder encontrar ustedes una buena fuente de crédito, sobre todo cuando son montos muy pequeños, tengamos en cuenta eso. Cuando ya hablamos de montos de más de 300, 200, 300 millones, definitivamente tenemos que buscar otros mecanismos que son los ángeles inversionistas o estas plataformas que les menciono yo de fintech, que ya empiezan a manejar modelos para consecución de recursos a través de inversionistas, que luego eso daría para otra charla ya empezar a mirar qué tengo que tener en cuenta para trabajar con inversionistas bajo la figura de participación accionaria, bajo la figura de cuentas de participación, bajo la figura de notas convertibles en acciones, por ejemplo. Hay muchos elementos acá, pero digámoslo, uno de los primeros mensajes bueno, el cuarto mensaje creo que ya de lo que he venido conversando es, hay muchas fuentes de consecución de recursos, lo importante es saber conseguirlas, saber buscarlas y dependiendo del nivel de desarrollo en el que está mi proyecto, poder determinar cuál es la adecuada para mí. Nuevamente insisto, si estamos en procesos de inicio, muchos programas de gobierno van a ser muy interesantes para ustedes. Por supuesto, estos programas les exigen o les piden que haya un plan estructurado que desde la misma comunidad de susurradores también los podemos acompañar, no solamente en la consecución de recursos financieros, sino como ustedes han podido ver en la plataforma de susurradores, hay expertos en diferentes áreas que definitivamente les van a poder servir a ustedes cuando encuentren algunos puntos dentro de su plan de negocio que no tienen muy fuertes. Recuerden al comienzo lo que les decía, ninguno de nosotros es experto en todas las áreas, necesitamos buscar apoyo externo o consolidar equipos de trabajo que me ayuden a complementar esas habilidades o esas competencias que yo particularmente como gestor de pronto no puedo tener. Digamos en el caso de Camilo, yo puedo tener una habilidad en la parte financiera, pero yo no soy muy fuerte en el tema de mercadeo, entonces yo tengo que buscar cómo me uno con personas, vinculándolas al proyecto, bien sea como socios o como empleados o como asesores que me ayuden en esos espacios que yo voy a necesitar. Hay 5 elementos importantísimos para ir ya cerrando esta parte que tenemos que tener en cuenta siempre para cualquier presentación que yo vaya a hacer para la consecución de recursos. El tema financiero, por supuesto, el tema operacional, o sea, que yo pueda mostrar realmente la empresa cómo va a funcionar. No me refiero solamente a empleados, sino toda la estructura productiva, si hablamos de la producción de un bien, o toda la parte productiva si hablamos de un servicio. La tercera parte que no debemos descuidar, y yo siempre recomiendo busquemos apoyo afuera, es la parte legal. La parte legal y tributaria es un elemento que muchas veces encontramos que desatendemos en el emprendimiento, en la estructuración y son fundamentales. Vamos, la parte financiera, la parte productiva o operación, legal y tributaria, por supuesto la parte mercadeo y la parte comercial. Si nosotros trabajamos esas 5 frentes de una manera balanceada, vamos a encontrar que tenemos un proyecto bastante sólido. Por supuesto, entre todo esto viene el tema digital. Hoy en día no podemos desconocer el tema digital. La misma situación que hoy en día estamos viviendo en todo el mundo con este COVID-19 nos tiene que llevar a trabajar mecanismos que nos ayuden a generar innovación. Nosotros estamos dando también charlas de no podemos parar nuestro emprendimiento porque estamos en crisis. Al contrario, aprovechemos este momento de crisis para replantear, para reforzar aquellos elementos que estamos viendo que no tenemos fortaleza, como les decía, y haciendo aquí mucho más
publicidad política pagada. En Susurrador ustedes encuentran expertos en diferentes áreas. Aprovechemos estos días que tenemos de cuarentena, por lo menos acá en Colombia y en los otros países también, en diferentes, digamos, mecanismos que están implementando los gobiernos, pero aprovechemos este espacio para reinventarnos, para tomar ese idea de negocio que ustedes están desarrollando y ver cómo pueden potencializarlo. Y el tema digital es algo que va a estar con nosotros permanentemente. Bueno, veo acá Gustavo que hace otra pregunta. En mi caso, conozco muy bien mi producto, pero tengo cero conocimiento en mercadeo, por ejemplo. Ahí es donde yo les digo, necesitamos poder complementar esa falta de competencias con personas que nos puedan ayudar, asesores, o vincular al proyecto personas que sepamos que tienen ese conocimiento. ¿Qué más preguntas? Me voy a volver. Qué bueno que hay varias preguntas por acá y así no hacen tan aburrida la presentación. Paula Andrea Hernández está preguntando, considero que hoy más que nunca debemos considerar los aspectos de sostenibilidad en todos los proyectos. Sí, Paula, es supremamente importante hoy y siempre. Si yo voy a salir a buscar dinero, lo primero que me van a revisar es que mi modelo sea sostenible en el tiempo. Hay una diferencia importante y con todo respeto, sin decir que sea más o que sea menos, es muy diferente hablar de emprendimiento, a hablar de autoempleo. Autoempleo es cuando yo estoy pensando en desarrollar una idea de negocio con la idea de que me genere ingresos para mí no más. Eso es autoempleo y es completamente válido. Y para ese tipo de ideas, pues hay otros mecanismos de consecución de recursos, un poco más difíciles o para montos de dinero más pequeños. Cuando yo hablo de emprendimiento es cuando hablamos de generación de empresa, si es un proyecto nuevo, o cuando hablamos de generación de puestos de trabajo. Entonces tengamos muy en cuenta eso cuando estamos evaluando la parte, digamos, de sostenibilidad, siempre la vamos a tener que estar. Luis David, en la historia de Airbnb, ellos habían sido rechazados por inversionistas. Sí, tenemos muchas historias de ese estilo. Ahí es donde es muy importante la perseverancia de ustedes, el tener muy claro su idea de negocio. Y aquí yo hago una recomendación, y todos son recomendaciones. Es mucho mejor trabajar en algo que me apasiona a que simplemente trabajar en algo en donde yo veo una oportunidad de negocio. Yo puedo ver, hoy en día está siendo un muy buen negocio dictar charlas por internet, pero si yo no soy bueno dictando charlas por internet, créame que vale la pena que investiguen o que exploren en su interior, si lo queremos ver de esa manera, cómo poder desarrollar algo que a ustedes realmente les apasione trabajar o les apasione hacer, o un sueño que siempre han tenido, o en lo que tienen experiencia. Por ejemplo, yo he trabajado mucho tiempo, como les decía al comienzo de la presentación, en tema de apertura de nuevos mercados, posicionamiento de productos nuevos. Entonces, es en algo en donde yo debería estar buscando oportunidades de negocio, digamos, si fuera mi caso. Entonces, siempre busquen algo en lo que realmente les apasiona. ¿Qué más preguntas por acá? Vamos a ver. Vamos a mirar las últimas. Con mucho gusto en lo que pueda ayudar en asesoría legales, Nicolás, muchísimas gracias. Es súper importante ese aspecto que siempre lo dejamos a un lado como emprendedores. Es, eh, es fabuloso una charla con usted. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Considero que hoy más que nunca, perfecto. No sé si haya más preguntas. Algo que quieran ustedes, digamos, de su emprendimiento que quisieran saber que de pronto pudiéramos acá ayudarles en los minuticos que nos quedan. ¿Cómo reconocer, bueno, ya esto ya lo vimos, qué elementos del plan son indispensables para comunicar al inversor? Ya lo mencioné. De todas maneras, en la presentación que les mencionaba hace un rato, Camilo, que les vamos a compartir, pues hay algunos elementos también para que ustedes los tengan muy en cuenta. Eso es algo súper importante. Pongámonos en los zapatos del otro. Entendamos el inversionista qué está buscando o qué quiere, y acuérdense, no siempre está buscando rentabilidad. En temas de emprendimiento, los inversionistas saben que la rentabilidad es a mediano plazo. Si ustedes se sientan con una persona que quiere que ya el proyecto le esté dando plata a los 6 meses o antes de un año, ese no es un inversionista para un emprendimiento. El inversionista para un emprendimiento sabe que esto es un tema a mediano plazo, a un año, a 2 años. Entonces, tengan en cuenta también cuando contactan inversionistas, si la persona está buscando rentabilidad de manera inmediata,
seguramente es una persona que no les va a decir sí después de que usted les haya presentado. No les dé miedo presentar y contar su idea. Yo siempre le digo al emprendedor, a los emprendedores les da susto contarle la idea porque les da temor que les roben la idea. Mire, el inversionista tiene el dinero, pero no tiene la idea que ustedes saben desarrollar. Yo puedo tener una idea, yo siempre pongo este ejemplo. Hoy en día, hoy el tema ambiental es algo que está está proliferando en proyectos, manejo de residuos, por ejemplo. Eso es una excelente idea. Yo, Camilo Rodríguez, no tengo ni idea de cómo desarrollar un proyecto de manejo de residuos. Entonces, ¿yo qué hago con la idea que ustedes me cuentan si yo no la sé desarrollar? Entonces, valórense mucho, emprendedores. Ustedes tienen la idea y saben cómo desarrollarla. El inversionista tiene el dinero. Entonces, ambos estamos en igual de condiciones y si a ustedes los ven con esa seguridad, estoy seguro que están ganando un terreno importantísimo en un tema de confianza. Aquí lo importante en cualquier reunión con inversionistas o con entidades de apoyo en la parte de recursos financieros es generar confianza. Eso es un elemento que deben ustedes trabajar muy fuertemente. Bueno, ¿qué más? Por acá yo reviso mis notas. Creo que fue interesante las preguntas que ustedes hicieron. Hay algunos elementos importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos con los inversionistas, que eso se los enviaremos en la información que les estamos comprometiendo compartirles. Deberíamos compartir experiencias que sin importar el emprendimiento nos aporten o nos lleven a hacernos contactos valiosos. Sí, Gustavo, eso es súper válido. En la comunidad de susurradores, en este tema, estamos proyectando hacer más adelante, digamos, a través de otro tipo de plataformas que no sea Facebook, algo que sea mucho más interactivo, porque definitivamente las experiencias de todos nos enriquecen a todos. Entonces, es bien interesante lo que tú mencionas. ¿Cómo valora el emprendimiento para saber cuánto porcentaje se lleva el inversionista? Luis David, muchísimas gracias por esa pregunta. Se me estaba quedando por fuera. Hay algo importante que siempre el inversionista va a mirar y es si ustedes dicen, quiero, digamos, bajo la figura de participación accionaria, para ponerlo como un ejemplo sencillo, y ustedes dicen, mire, necesito 200 millones de pesos o 100.000 dólares, para poner en términos genéricos, necesito 100.000 dólares y estoy dispuesto a darle el 20% de participación, siempre va a aparecer algo que se llama la valorización. Hay muchas metodologías de valoración de empresas, bien sea empresas que están funcionando o bien sea emprendimientos que están hasta ahora comenzando. Es muy importante en esas presentaciones haber podido consultar o con algún experto que ustedes lo hagan, digamos, para poder tener un sustento de por qué están ofreciendo ese porcentaje. Ahí es donde nosotros hemos encontrado que se dilatan mucho los procesos de negociación porque se vuelve un tema subjetivo. El inversionista quiere más participación con menos plata y ustedes quieren menos participación con más dinero. Entonces, para quitar esa subjetividad que alarga y dilata los procesos de negociación, vámonos con procesos de valoración que existen hoy en el mercado. Por ejemplo, les comparto para que revisen, hay un proceso que se llama, o hay una metodología, perdón, que se llama de flujos descontables, que es muy utilizado sobre todo con emprendimientos en etapa temprana. Investiguen en Google si lo quieren ver o, como les digo siempre, busquen un asesor. Acá en Susurradores les podemos ayudar también con el tema de valoración de sus proyectos, no importa si están en etapa hasta ahora de ideación o si ya están funcionando. ¿Qué más por acá? Ingrid, que nos ha estado ayudando. Ingrid, que es nuestra gestora de todo este proyecto de Susurradores espectacular, que está cogiendo fuerza en todos lados. Nicolás, asesoría legal, muchísimas gracias. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta como para ya ir cerrando. Varios puntos para redondear, digamos, nuestra presentación del día de hoy. Nuevamente agradecerles el interés. No sé, finalmente no estoy viendo cuántos se conectaron. Esto va a quedar publicado en las redes sociales de Susurradores. Recuerden enviar sus correos para poderles compartir la información que hemos ofrecido en esta charla al correo contacto@susurradores.com o si nos lo escriben acá en el chat. Pero si no lo quieren hacer, pues escríbanos al correo que les acabo de explicar. Les vamos a compartir la presentación que acabamos de tener, algunas guías que también nos piden ustedes de cómo estructurar un plan de negocio para presentar inversionistas. Tenemos un documento también desarrollado para compartir con ustedes de qué mira el inversionista en términos, digamos, de evaluación de proyectos de inversión para emprendimiento. Y les vamos a enviar, hay un documento, está en inglés, que es un documento que a mí me encanta, de los más completos que yo he encontrado, que se llama
El arte de negociar consecución de recursos. Esto es de Alejandro Cremades. Ustedes lo encuentran en Amazon. Igual en la información que les vamos a compartir, ahí está el título. Mauricio Ortiz nos pregunta, tengo una empresa constituida hace 2 años, un concesionario de una marca coreana, lo desarrollé solo, apliqué el 80-20 y otros temas que han hablado, soy el único socio y se me acaba la gasolina, más aún en esta coyuntura, ¿me endeudo más o cierro, Mauricio? Es una pregunta difícil, pero nada, si quieres podemos mirar el caso puntual también, digamos fuera de línea. Lo más importante es como les decía hace un momento, aprovechemos este momento de coyuntura y pensemos. Hay una cosa que es importante y es la perseverancia, pero también tenemos que tener claro en dónde pasamos de ser perseverantes a ser tercos. Entonces, Mauricio, digamos que lo que yo te podría decir aquí en este momento de manera general y para todos es, antes de botar la toalla, démonos una segunda oportunidad, una tercera, pero seamos muy objetivos. Tratemos de contactar a personas externas que nos den también un punto de vista. Y a veces no vayamos a los amigos ni vayamos a las familias. Ellos siempre nos van a decir, ánimo para adelante, chino. Pero tratemos de buscar otras personas o clientes que han estado contigo, que tengan la confianza, Mauricio, de poderles preguntar. Pero podemos revisar, pero digamos que con esta crisis tenemos que mirar una oportunidad para poder hacer las cosas diferentes. Yo te diría, Mauricio, para cerrar mi comentario es, todavía no lo cierres, date una segunda oportunidad, revisa qué es lo que está sucediendo, qué elementos necesitas para poderle meterle gasolina como lo pones ahí. El tema de endeudarse no es una buena solución porque la deuda siempre va a estar en mi cabeza dándome vueltas de que tengo que cumplir. Busquemos otros mecanismos para consecución de recursos. Como les decía, un inversionista, por ejemplo, exploren una figura que se llama notas convertibles en acciones, que es una persona que hoy me puede estar prestando un dinero con la posibilidad que en un año o en 2 años se vuelva un inversionista. Trabajen el concepto de cuentas de participación, miremos cooperativas, hay muchas fuentes de financiación dependiendo del tipo de proyecto. Los fondos de cooperación, nuevamente lo menciono, convocatorias, las ONGs también a veces dependiendo del el espacio donde tú estás trabajando o cada uno de ustedes está trabajando, hay mucho apoyo. Entonces, no siempre tenemos que pensar en endeudarnos. Hay otras opciones también asequibles que nos van a poder ayudar a tener ese respiro en unos pocos meses para poder coger un impulso. Comunidades de expertos susurradores, así nos encuentran en Facebook y nuestra página susurradores.com. Les agradezco mucho nuevamente. Les mandamos la información, sigan conectados. Sé que Ingrid va a estar trabajando todas las semanas en charlas como estas. Espero que podamos seguirlos acompañando y cuentan con nosotros. Muchas gracias por el tiempo y hasta aquí estamos. Susurradores.